En Juan 12:32, Jesús hablando decía: "Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo". Si hay alguien que cambió la historia de la humanidad, en definitiva fue nuestro Señor Jesús. Y Él, hablándole a sus discípulos, dijo estas palabras que aún hoy día retumban en nuestros oídos. Pero, ¿qué significa? Hoy exploraremos juntos la vida de un hombre que, aunque en su vida siguió a Jesús de lejos, la muerte de su maestro, en palabras de Jesús, lo atrajo a él mismo. Bienvenido y bienvenida a esto que es Personajes Ocultos de la Biblia. Hoy estaremos hablando sobre José de Arimatea y el poder de la cruz. Quédate y conoce más. Hola a todos, soy su hermana en Cristo, Karen Zapata, y los saludo fraternalmente. Y bueno, si hay un suceso, como acabamos de decir, que ha marcado la historia de la humanidad, en definitiva, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en medio de todo este relato encontramos también un relato súper importante, y es su sepultura. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esta narración de la sepultura de nuestro Señor Jesús? La podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, verso del 56 al 61. También en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 42 al 47. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 50 al 56, y en el libro de Juan, capítulo 19, verso del 38 al 42. Ahora, la sepultura de Jesús es narrada 4 veces en la Biblia, una por cada evangelio. Esto es importante notarlo porque usualmente cuando leemos la Biblia nos encontramos que es poco usual o poco común ver que un mismo hecho se repite en todos los evangelios. El que esto suceda no es más que la muestra de la importancia histórica que este hecho tiene. Ahora, ¿por qué la sepultura de nuestro Señor Jesús es importante? Entendemos su muerte y su resurrección, pero ¿por qué la sepultura? Hay 2 puntos súper importantes para entender por qué la sepultura de nuestro Señor Jesús fue importante. Primero, porque tiene importancia teológica, ya que demuestra que la muerte de nuestro Señor Jesús fue un hecho real e histórico. Cuando nosotros nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4, Pablo hablando decía: "Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras". Y miren lo que dice el verso 4. "Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras". Es decir, que para aquellos que no creen en la existencia de Jesús, la muerte de nuestro Señor Jesús y que hay un registro histórico de su sepultura es una clara evidencia de que Jesús vino, vivió y murió en esta tierra. El segundo punto por el que esto tiene gran importancia es que es la respuesta, la sepultura de nuestro Señor Jesús, es la respuesta a las teorías heréticas de que Jesús no murió, de que el Mesías esperado no murió. De hecho, cuando nosotros nos vamos al libro de Primera de Corintios, nos encontramos que justamente esta iglesia estaba pasando por un contexto muy similar al que estamos narrando. Habían personas que se habían levantado y que estaban diciendo de que no había tal cosa como la resurrección. La sepultura de Jesús nos enseña que asimismo también Él resucitó. ¿Por qué? Porque su cuerpo hoy día no puede ser encontrado. Nosotros hoy día podemos encontrar los cuerpos de hombres que impactaron la humanidad. Podemos ir a sus tumbas y ver allí sus restos, pero no hay ninguna persona que pueda decir que encontró los restos de nuestro Señor Jesús, porque aunque hay evidencia de que murió, también hay evidencia de que resucitó, y justamente su sepultura hace parte de esta evidencia de que resucitó. Ahora, la resurrección es la base del Evangelio, porque es gracias a que Jesús resucitó que nosotros somos perdonados de nuestros pecados, ¿cierto? Porque Él rompió, Él quebrantó esa acta que nos era contraria. Pero también es la esperanza de una iglesia que un día desea ser resucitada, así como Jesús lo fue. La Biblia nos enseña que Jesús es la primicia de la resurrección, y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en aquel día posterior. Ahora, en medio de este relato de la sepultura encontramos un hombre muy interesante, muy particular, que es el hombre del cual vamos a estar hablando el día de hoy, que es José de Arimatea. ¿Y quién fue José de Arimatea? Su descripción, o podemos conocer un poco más de él en los evangelios.
Mateo nos cuenta que era un hombre rico. Marcos nos cuenta que era un hombre noble o ilustre entre los judíos. Y Lucas a su vez nos cuenta que era un hombre bueno y justo. Además de lo anterior, Lucas y Marcos nos ilustran una característica adicional sobre José de Arimatea, y es que este hombre hacía parte del Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era la corte de justicia más importante de los judíos, es decir, él hacía parte del grupo social más relevante de toda la nación judía. Hablamos de que era un hombre de autoridad, de posición y de riquezas. Pero a pesar de ser esto así, Juan nos da una característica adicional sobre él y nos dice que él seguía a Jesús de lejos por temor y miedo a los judíos. Es decir, que José de Arimatea, a pesar de que había escuchado a Jesús predicar durante sus 3 años de ministerio y sentir ese fuego en su corazón que lo motivaba a creer de que ese era el Mesías prometido, nunca hizo pública su fe, por miedo a que se le retirara de la posición en la que se encontraba, por miedo a perder sus privilegios, por miedo a perder el respaldo de la comunidad judía. Ante esto, entonces, encontramos la primera característica que queremos hablar de este hombre. Primer punto, José de Arimatea tomó la decisión de exponer su fe en el momento adecuado. Hasta este momento de la historia, él había seguido a Jesús desde lejos, como quien no quiere la cosa. Pero la muerte del Señor Jesús produjo un cambio radical en su vida. Es que la muerte del Señor Jesús debe producir un cambio en nosotros. En definitiva, nos debe llevar a nacer de nuevo. Aquel sacrificio que sin merecerlo y merecido totalmente, él realizó por nosotros. Ahora, cuando Jesús muere, la Biblia nos enseña en aquellos textos, aquellos capítulos en donde se habla de la sepultura de Jesús, que él fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Algo bien interesante para resaltar de eso es que su acción de no tener miedo, no tener pena, de dejar atrás aquellos prejuicios que evitaban que él profesara abiertamente su fe, cuando eso desapareció, entonces su decisión llevó a otros a hacer lo mismo, en particular a Nicodemo, aquel hombre que había visitado a Jesús de noche para preguntarle un poco más sobre la vida eterna allí en Juan capítulo 3. Él que no se había atrevido tampoco a hablar de Jesús, a confesar su fe en Jesús por miedo a los judíos, ahora al ver la actitud de José de Arimatea, él también tomaba el coraje, la valentía necesaria para poder confesar su fe. Y en medio de todo esto, la Biblia nos enseña que José de Arimatea le preparó un lugar para su sepultura y Nicodemo dio todo lo necesario para preparar el cuerpo del Señor. Es que cuando nosotros no nos avergonzamos de en quién hemos creído, de la palabra que hemos recibido, del evangelio que se nos ha sido enseñado, también llevaremos a otros a Cristo. Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Que en muchas ocasiones no tenemos la valentía suficiente para enseñar a Cristo a otros. Entonces en la universidad nadie sabe que somos cristianos, en el colegio nadie sabe que somos cristianos, en el trabajo nadie sabe que somos cristianos. No, querido hermano, nosotros debemos aprender a tomar aquel sacrificio de Jesús y entender que si Él lo dio todo por nosotros, nosotros también debemos darlo todo por él. Esto es lo que podemos ver aquí en José de Arimatea. La cobardía, la vacilación, la prudente reserva se acabó por completo. Se acabó porque entendió que aquel sacrificio que había hecho Jesús en la cruz era más importante que la posición que le pudieran ofrecer los judíos, más importante que la fama, que el renombre, que las riquezas que el hombre le pudiera ofrecer. Es que si en el trabajo te piden hacer algo ilegal, hacer algo que no está bien, cometer algún fraude, hacer facturas falsas, recuerda aquel Jesús que un día murió por ti en la cruz. Él lo dio todo por ti. Ahora no niegues tu fe en Él. En ese momento trágico, triste de la historia de la humanidad, la historia de la muerte de nuestro Señor Jesús, no encontramos a los discípulos que estuvieron con nuestro Señor Jesús durante más de 3 años. Encontramos solamente a las mujeres y encontramos a José de Arimatea reclamando el cuerpo, dándole una digna sepultura. Si tal vez este hombre durante toda su vida había negado su fe en Jesús, él decidió exponer su fe en el momento adecuado, en aquel momento cuando vio que Jesús estaba dando su vida por él. Asimismo, nosotros debemos ser atraídos por este sacrificio. En Juan 12:32, lo leímos al inicio de este episodio, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a
todos atraeré a mí mismo. Es que así como José de Arimatea fue atraído por la muerte del Señor Jesús, hoy es el tiempo correcto, hoy es el día correcto para también nosotros ser atraídos por esa muerte del Señor Jesús y contar a otros de nuestra fe en Él y salir y predicar y ganar almas, predicarle al vecino, predicarle al amigo, predicarle al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, a tiempo y fuera de tiempo, contar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Has pecado? ¿Has negado tu fe? ¿Has negado al Señor? Este es el momento de reconciliarte y este es el momento oportuno para exponer su fe. José de Arimatea lo entendió cuando vio a Jesús morir por sus pecados. Hoy es el tiempo aceptable de parte de Dios para nosotros exponer nuestra fe al mundo sin miedo, sin temor y sin preocupaciones. Que la vacilación se acabe, que la duda se acabe, que la cobardía se acabe. Aquí en Cristo nadie es cobarde. La Biblia nos enseña que somos fuertes, que somos valientes. Esa valentía del Señor, aquella valentía con la que David fue a pelear contra el gigante Goliat, aquella valentía de José de Arimatea para desafiar a toda una nación es la que debemos tener nosotros para predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Segundo punto, José de Arimatea honró a su maestro dándole el lugar y la posición que él se merecía en su vida. Cuando nosotros investigamos un poco sobre la cultura romana, encontramos que era costumbre para ellos dejar los cuerpos de los crucificados en la madera, permitiendo así que los perros y las fieras se los comiesen o que el cuerpo se pudriese. Ahora, la cultura judía enseñaba, por otra parte, que los cuerpos debían ser sepultados el mismo día. En Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23, enseña que se debía enterrar el cuerpo el mismo día de su ejecución. No se permitía que se quedara expuesto en medio de la noche. Aquí hay algo bien interesante y bien importante a tener en cuenta. Los familiares de Jesús no eran de Jerusalén, donde él había sido crucificado, sino que eran de Galilea. Por lo tanto, lo más probable es que no tuvieran un sepulcro para Jesús en medio de Jerusalén. Es decir, que si no encontraban un sepulcro para Jesús, entonces él iba a quedar expuesto ahí en la noche para que los perros o las fieras se lo comiesen. Al ver esto, José de Arimatea decide ceder su sepulcro para que el Señor Jesús pudiera morar ahí. Y es que él decidió honrar a su Señor dándole una digna sepultura. Y aunque Jesús solamente iba a estar ahí 3 días, esto habla del amor y de la pasión que tenía José de Arimatea por nuestro Señor Jesús. Qué bonito es que Dios vea que lo amamos, no solamente que nos escuche decir que lo amamos cuando estamos en nuestras reuniones, cultos o asambleas, no, sino que también vea que actuamos en pro de su amor. Santiago hablando decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él creyó en Jesús y su fe no se quedó solamente en palabras. Su amor por Cristo no se quedó solo en palabras. Él pasó a la acción. ¿Cuántas veces te has quedado solamente en palabras? ¿Cuántas veces nuestro amor por Dios ha quedado solamente en palabras? Porque nuestros hechos no hablan de ese amor por Dios. Decimos, yo amo a Dios, pero estamos haciendo lo incorrecto. Yo amo a Dios, pero estamos hablando mal del prójimo. Yo amo a Dios, pero entonces estamos ofendiendo a nuestro hermano. Yo amo a Dios, pero entonces estamos haciendo cosas ilegales. Yo amo a Dios, pero entonces nuestra vida no va acorde a su palabra. Nuestro amor por Dios debe también ser representado por hechos, y esto fue lo que hizo José de Arimatea. Y esto es una invitación a que nuestra vida sea el testimonio de que amamos a Dios. No solamente que decimos amarle, sino que realmente lo amamos. En ese momento José de Arimatea dio un sepulcro. Hoy Dios nos pide que nosotros seamos ese templo del Espíritu Santo en donde Él pueda morar. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? José de Arimatea dio un sepulcro. Hoy Dios está pidiéndonos nuestra vida para Él morar en nosotros. Y si Dios mora en nosotros, ¿cómo vamos entonces a descuidar nuestro cuerpo? Hay personas que dicen, no, es que la apariencia no es importante. Sí es importante, porque somos templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo no puede ser cualquier cosa. Es que Dios solamente mira el corazón, Dios solamente mira lo de adentro, no mira lo de afuera. Te equivocas, porque si somos templo del Espíritu Santo, entonces Dios mira lo de adentro y lo de afuera, porque el templo debe ser
íntegro, debe ser integral. No podemos decir que tenemos a Cristo, pero nos vestimos de forma concupiscente. No podemos decir que tenemos a Cristo y que somos templo del Espíritu Santo, pero nos vestimos de manera sensual. No podemos decir en definitiva que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero con nuestros hechos hablamos de algo totalmente contrario. Es que ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros si exponemos nuestro cuerpo para que sea un instrumento de lujuria, de lascivia, de concupiscencia? No, el cristiano, la cristiana no puede ser sensual. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, un templo que por dentro y por fuera debe mostrarse íntegro, debe mostrarse recto, debe mostrarse sin mancha. Yo la verdad no entiendo cómo hay personas que dicen ser cristianas, pero tú la ves en la playa con bikini mostrando lo que es y lo que no es, que solamente tienen un topcito acá y que muestran absolutamente todo lo demás. Bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que habla de que hay que vestirse con pudor y con modestia, que habla de que hay que tener vergüenza. Si Dios, viendo a Adán y Eva, los cubrió, ¿cuánto más nosotros que somos templo del Espíritu Santo? En ese momento Adán y Eva no tenían el Espíritu, pero Dios los cubrió. Ahora, si el Espíritu mora en nosotros, ¿cuánto más debemos cubrirnos? Es que un cristiano en bikini es incomprensible que tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es puro. El Espíritu Santo no genera concupiscencia. El Espíritu Santo no es sensual. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarnos por dentro y por fuera. Y nuestra forma de vestirnos debe reflejar que le hemos dado nuestra vida al Señor. Así que si tu querido hermano, tu querida hermana, tu querido amigo que me estás escuchando, de pronto empezaste en el Evangelio y tu forma de vestir sigue siendo igual que antes, mi invitación es a que puedas entender esto. Tú eres templo del Espíritu Santo y Dios quiere que seas un templo puro. Dios quiere que seas un templo santo. Dios quiere que seas un templo donde los demás no vean en ti algo sensual, no vean en ti algo provocativo, no, que vean en ti al Espíritu de Dios. Que tu forma de vestir refleje a Cristo. Tercer punto, José de Arimatea representa cómo Dios siempre tiene instrumentos para suplir las necesidades de sus hijos. Recordemos que Jesús necesitaba ser sepultado. Los familiares no tenían un sepulcro en Jerusalén. Y si no era sepultado, se podía dejar el cuerpo de Jesús en medio de la noche expuesto a las fieras del campo. Ahora, él tenía una necesidad y la necesidad era ser sepultado. Para esto entonces Dios usó el instrumento correcto en el momento correcto cuando justo más se necesitaba. Él utilizó a José de Arimatea. Y esta aparición de José de Arimatea cumplió las palabras dichas acerca de Jesús en el libro de Isaías capítulo 53 verso 9, en donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esa primera parte que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, habla de que Jesús murió entre dos ladrones, entre personas pecadoras, ¿listo? Pero continúa el texto diciendo, mas con los ricos fue su muerte. Y es que este más con los ricos fue su muerte habla justamente de que Jesús en medio de su muerte o cuando Jesús ya había muerto, él estuvo en un sepulcro de un hombre rico. Recordemos la primera definición que nos da Mateo sobre José de Arimatea es que era un hombre rico, adinerado. Así que aquí vemos cómo Dios está cumpliendo una profecía sobre Jesús usando a José de Arimatea. Y es que asimismo Dios siempre tiene a distintos Josés de Arimatea preparados justamente cuando tú y yo los necesitamos. Él no llega antes, no llega después, Él siempre llega a tiempo. Así que no te desesperes porque tal vez hoy día no ves la respuesta, porque si hoy día no ves la respuesta es porque aún no es el tiempo. Dios nunca llega tarde. Hay personas que dicen Dios tarda pero no olvida. Mira, déjame decirte que Dios no tarda ni tampoco olvida. Él llega justo a tiempo. Muy bien, llegando al final de este capítulo de personajes ocultos de la Biblia en el que estuvimos hablando sobre José de Arimatea, hay varias cosas que podemos aprender de él en estas tres características que acabamos de hablar. Vamos a hacer un recorderis súper rápido para que podamos entonces también aplicarla a nuestras vidas. Primera característica, cuando no sepas si hablar o no hablar de Jesús, cuando tengas miedo de exponer tu fe, mira a Jesús en la cruz y eso es todo lo que vas a necesitar.
José de Arimatea pasó mucho tiempo negando a Jesús por miedo a lo que los demás dijeran. Tenía miedo al rechazo. No quería perder su posición, su estatus, las personas que lo rodeaban. Pero él, al ver a Jesús en la cruz, dando su vida por él, dando su vida para que sus pecados fueran perdonados, entonces él decidió entregarlo todo por Jesús. Entonces, así como Jesús lo entregó todo por ti, entrégalo hoy tú todo por él. Segunda característica que podemos aprender de José de Arimatea es la importancia de decidir darle a Dios el lugar y la posición que Él merece en nuestra vida. Recordemos que José de Arimatea dio un sepulcro, pero hoy Dios está pidiéndonos a nosotros ser templo del Espíritu Santo. Hoy preparémonos para ser el templo que Dios se merece en nuestra vida. Que cuando nos encuentre limpios por dentro y por fuera. Que nuestro interior sea santo y nuestro exterior también refleja a Cristo y esa santidad y esa decisión de vivir solo y únicamente por Él. No para agradar al mundo, vivir para agradarlo a Él. Tercer punto, recuerda que Dios siempre tiene a distintos Josés de Arimateas para poder suplir las necesidades de sus hijos. Y si tú eres hijo de Dios, no te preocupes, no te desesperes, porque pronto llegará aquella petición, aquella respuesta que tanto has estado pidiendo. José de Arimatea nos enseña que es posible vivir para Cristo aún en medio de tiempos difíciles, que es posible mantenernos firmes en nuestra fe aunque tengamos el rechazo de todos los demás, que es posible seguir a Cristo y vivir para Cristo, santidad para Cristo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero también nos enseña que siempre Dios va a estar pendiente de nosotros, que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a olvidar y nunca nos va a desamparar. Así que el resumen de este capítulo es: vive por Dios y para Dios. Ese es el poder de la cruz. El poder de cambiar nuestra tristeza en gozo, de cambiar nuestra cobardía en valentía, de cambiar nuestros vacíos internos por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué estás esperando tú para ser lleno del Espíritu Santo? Hoy te invito a que lo puedas aceptar en tu corazón. Y si no lo has aceptado, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Reconozco que he fallado delante de ti, pero aquel sacrificio que hiciste en la cruz me ha atraído hacia ti. Y hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración de fe, déjame decirte que hoy has pasado de muerte a vida y tus pecados han sido perdonados. Y esta es definitiva la mejor decisión que puedas tomar. Vive por Dios y para Dios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, te invitamos a que la puedas compartir con más personas. Nos dejes un comentario cuál fue la parte que más te impactó y también sobre qué personaje te gustaría que en un futuro habláramos. Por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Bye bye.